¿Qué entiendes por inteligencia emocional? Por años, muchas personas que no tenían inteligencia emocional lograda lideraron grupos, educaron en muchos distintos espacios, acompañaron en procesos personales. Y son tiempos de un salto de conciencia. Ya no podemos seguir siendo educados o liderados por personas que no tienen una base sana en su rol. Hace unos días que tuve que revisar las entradas del blog para realizar ciertos cambios. Implicó leer todas las entradas. Y en una visión en perspectiva de todo lo que compone el blog, me di cuenta de que la mayor parte del contenido incluye la etiqueta inteligencia emocional. Por años, desde el 2014, escribí en el blog para ir dando notas de lo que iba aprendiendo y conociendo en el camino. Y me resulta fascinante ver este camino a vista de águila y ver el conjunto del trabajo. La inteligencia emocional ha sido bastante considerada como esencial en la educación y resulta que es la base de una sociedad madura y equilibrada. Al ver las redes, lo que sucede en los colegios, en los trabajos, en muchas áreas de nuestra vida, yo concluyo que toca realizar una profunda comprensión de esta inteligencia. La inteligencia emocional incluye saber manejarse en múltiples aspectos. En conflictos, expresar opiniones desde la asertividad, autoliderarnos en objetivos, saber respetar en la convivencia, gestionar nuestras emociones y sentimientos para avanzar en nuestra vida y relaciones, gestionar las frustraciones que conlleva el vivir en un mundo tan diverso y con tantos niveles de conciencia, desarrollar la confianza en la vida, en uno mismo, en un otro y en las relaciones en sí mismas. Comprender la función de la espiritualidad como forma de ser más parte del mundo en vez de como huida de él. Para tomar decisiones, para reconocer si estamos proyectando, transfiriendo, confluyendo o perdiéndonos en el otro, o si estamos en retroflexión, o bien si nos tragamos ideas porque sí, es decir, introyectando. Reconocer si estamos dominados por distorsiones cognitivas, desarrollar una autoestima sólida, desarrollar el poder personal, el amor propio, el hacerse respetar y el poner los límites. Si sigo, podemos abarcar muchos temas, porque en esencia la vida consciente implica de una madurez emocional que se sostiene en una bien lograda inteligencia emocional. Recuerdo aquellos tiempos en que la inteligencia emocional se simplificaba en: si tienes miedo, avanza, huye o ataca. Si sientes rabia, defiende tus límites. Si sientes tristeza, para y sonstella. El proceso de trabajo mental, emocional, conductual, unido a un desarrollo de nuestro espíritu crítico, así como la educación en respeto, son esenciales para poder desarrollar la inteligencia emocional. De la salud de la inteligencia emocional de cada individuo depende la salud de la sociedad. Son interdependientes. Te propongo una definición añadida a posteriori de la escritura del artículo. La inteligencia emocional consiste en el desarrollo del equilibrio entre la mente y las emociones, lo que se denomina centro mental y centro emocional, para poder lograr la sabiduría en la acción, centro visceral, en nuestra vida. Una nota añadida al final. Para profundizar en la inteligencia emocional, puedes buscar el artículo Educación en distinciones para un bienestar individual y social que encontrarás en mi blog.
Antes de seguir con la reflexión, tras esta lectura del artículo, comentarte que puedes conocer los servicios tanto de sesiones individuales, de divulgación con charlas y conferencias, así como de preparación en el sistema de la pirámide de la plenitud para profesionales del sector. Todo ello lo encuentras en lapiramidedelapLenitud.com en la pestaña Colaboramos. Además, puedes conocer en la escuela lapiramidedelapLenitud.es los cursos de respeto, crítica constructiva, liberación de sabotajes con los que logras mejoras en tu educación y en tu desarrollo personal. Así como podrás conocer todos los libros disponibles en Amazon. El artículo que te acabo de leer fue escrito el 29 de julio del 2023. Quiero empezar afirmando la gran confusión que hay en la sociedad sobre la inteligencia emocional. Cuando hay muchas personas que me ven muy activa o que me ven una persona que tiene la capacidad de analizar, las personas interpretan como es que esta persona es visceral o es mental, no es una persona emocional. O sea, hay muchos simplismos. Hay una necesidad de simplificar porque necesitamos casillas. Entonces, cuando no somos unas personas que sepamos tener la conexión en la observación, vamos a hacerlo todo desde este nivel, ¿no? Como muy simplista analíticamente. Por otra parte, hay personas que ya tienen un recorrido también en el mundo de la terapia y es como si también tuvieran una interpretación errónea de que las personas emocionales, es decir, los eneatipos que se indican que son los emocionales, son los que tienen la inteligencia emocional. Esa es otra interpretación. Y después, pues, hay muchísimo simplismo con relación a las emociones, como explicaba en el texto, ¿no? O sea, el miedo lo que quiere decir es que tienes que avanzar, o que tienes que huir, o que tienes que atacar. O bien la rabia, pues te tienes que defender. O la tristeza, bueno, pues quédate ahí en la tristeza y aguántala y tal. Hay mucho simplismo también en este sentido. Y después, por otra parte, la ansiedad y la depresión también está completamente simplificada. La ansiedad es porque estás pensando en el futuro y la depresión es porque estás pensando en el pasado. ¿Cuánta ansiedad hay? Porque estás bloqueado de todo lo que has vivido en el pasado. ¿Cuánta gente vive así? ¿Y cuántas personas están en depresiones porque observan en su alrededor y les duele el alma lo que están observando? ¿Ves el simplismo? Es que hay muchísimo simplismo en los análisis. Por otra parte, hay una conexión en las emociones que también está completamente ausente en la comprensión de la inteligencia emocional en la sociedad. Cuando nosotros explicamos o somos explicados por parte del eneagrama cómo se forja el carácter o la personalidad del niño, lo que nos explican y somos explicados, pues, es que el niño, todos, niño, niña, todos, venimos con un miedo inherente como ser humano al rechazo y al abandono. Pero es que esto es un miedo del ser humano, porque es que nosotros no sabemos estar solos cuando somos bebés, es que dependemos de una madre. Entonces, el miedo innato al abandono y al rechazo es esencial, es común. Entonces, el niño forja su personalidad desde el conectar con el eneatipo 6, el miedo. Por ello lo que hace es que se desconecta de su autenticidad para conectar con el eneatipo 3, la máscara, la vanidad, por la tristeza de darse cuenta de que no es querido tal y como es, y como consecuencia se va al eneatipo 9, la pereza, que está conectado con la emoción de la rabia, por no poder ser el mismo. Y la pereza, por eso la pereza de este eneatipo no es no tener ganas de ser activo o de estar activo. La pereza como la desconexión de la autenticidad del ser. Entonces, hay muchísima falta de comprensión muy profunda realmente
de las emociones en muchos niveles. Mucha falta de comprensión de las emociones. De hecho, muchas veces la cantidad de emociones que vivimos, las básicas y las más impactantes, que son las tres, el miedo, la tristeza y la rabia, no son tan simples de trabajar como decía en el texto. Los miedos muchas veces lo que te dicen es siéntate con alguien que te ayude a desmontarlos, porque tu mente te está generando unos catastrofismos, unos tenebrismos que te están alejando de tu verdad y de lo que tú realmente quieres lograr en la vida. O la rabia no es por fuerza que te tengas que defender. Es que quizá tú estás interpretando la situación desde tu triada interna, creyéndote que la persona que tienes enfrente es verdaderamente un victimario, o bien estás generando una distorsión completa o te estás creyendo la creencia o la interpretación que otra persona te está dando porque te está manipulando y eso te enfada. Es que la inteligencia emocional es muy grande. Es muy grande y no tiene nada que ver con lo que estamos asumiendo como tal en la sociedad. Una buena inteligencia emocional integrando un centro mental, un centro emocional y un centro visceral sanos serían personas sabias en la vida que saben convivir en el mundo. Eso es lo que proporcionaría una sana inteligencia emocional. Escuchaba hace poco en el podcast de Alex Fidalgo en YouTube, escuchaba una entrevista a un filósofo y él pues decía, con todas las de la ley y toda su comprensión, decía, es que la inteligencia emocional no existe, eso es una pantomima, eso es falso. No lo dijo así, le he metido yo el teatro, pero lo que realmente decía tiene toda la razón. Claro que hay una inteligencia por una parte y hay unas emociones por otra parte. Por eso el concepto que aporto sobre inteligencia emocional en este artículo es esa, ¿no? Es el encuentro de esos tres centros emocionales, esos tres centros, mental, emocional y visceral, completamente equilibrados. Y aparte, también la parte espiritual, quieras que no, se viva de una forma consciente o inconsciente, también hace ese aporte de sabiduría en la vida. Howard Gardner generó una teoría de las 12 inteligencias. Una de esas 12 inteligencias es la inteligencia emocional. Cada persona, cuando es niño, trae en su haber unas capacidades superiores en unas u otras inteligencias. Te propongo hacer una imagen visual de estos monitores de grabación de música que hay en esos estudios, ¿no? Que habrás visto seguramente en una televisión, en una película, en algún vídeo. Tú visualízalo y observa como si cada una de esas 12 distintas inteligencias tuvieran la capacidad de ser reguladas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nacemos, cada una de esas inteligencias que tenemos y que según Howard Gardner nos constituyen, pues tuvieran unos niveles. Estuviéramos diseñados con unos niveles de base. Pero el niño, la niña, en ese proceso de desconexión de sí mismo, en el eneatipo 3 tristeza, por ese miedo, eneatipo 6, de ser abandonado tras un rechazo, se desconecta de sí en el eneatipo 9, se vuelve esa rabia contra sí mismo, con la culpa y la vergüenza, y lo que hace es que todos esos 12 niveles se desestabilizan, están completamente desregulados. Y entonces, tú ya realmente no sabes cuáles son tus originales niveles innatos de inteligencias.
¿Sí? Bien, pues imagínate que esto es lo que le pasa a todo el mundo en la sociedad. Realmente estamos muy desconectados de nuestras inteligencias, de nuestras capacidades innatas. ¿Cómo no lo vamos a estar de la inteligencia emocional? Entonces, todas esas interpretaciones que te comentaba que se hacen en la sociedad al inicio de esta reflexión, pues tampoco ayudan mucho, como comprenderás, ¿no? Y si además, pues, nos han ido asignando quiénes somos o quiénes no somos por conveniencias en esos entornos o en esos grupos donde entramos, pues aún todavía más desconexión de nuestros valores de inteligencia en las 12 áreas. ¿Qué es lo que sucede en la sociedad? Pues el clásico ¿quién soy yo?, que está absolutamente negado en la sociedad. O sea, nosotros estamos constantemente intentando desde la adolescencia encontrar una identidad, y por eso aparecen los apegos en las relaciones, por eso nos apegamos a la materia, por eso nos creemos ser nuestros títulos, por eso nos creemos ser nuestras propiedades, por eso nos creemos ser la pareja que tenemos, por eso nos creemos ser y nos creemos ser y nos creemos ser, porque estamos completamente desconectados de nosotros mismos. Entonces perdemos realmente la esencia innata que tenemos de todas nuestras virtudes e inteligencia. Y ahí surge la cuestión existencial silenciada, como las hemorroides, ¿no?, que se viven. Pues estamos ahí con esa confusión de ¿yo qué soy? Las inteligencias y los niveles de inteligencia que actualmente en mi máquina, con esas 12 piezas, ¿no?, como si estuviéramos en ese estudio de grabación, el nivel actual que tienen todos estos 12 valores, o yo soy los valores que ni recuerdo que tengo y que tenía en mi infancia antes de entrar en esa creación de mi carácter, o yo soy el potencial que tengo posible a desarrollar una vez que me conecte de nuevo con mi niño interior y conecte con mis valores iniciales. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿No? Y bueno, pues esto es gran sufrimiento que existe en la sociedad, es lo que genera, ¿no? Y claro, pues no nos educan, como vengo desarrollando en los distintos capítulos del podcast sobre relaciones, pues evidentemente necesitamos muchísima claridad en muchísimos conceptos, como son el desarrollo personal, la salud mental, cómo es la conciencia, cómo son las relaciones, cómo es la inteligencia emocional, para comprender realmente desde un asiento algunas verdades que nos asienten con los pies en tierra, y desde esa mínima seguridad poder ir avanzando en la deconstrucción de lo que no somos y volver a reconectar con quien de verdad en lo más hondo de nosotros siempre fuimos. Y eso es parte de la inteligencia emocional. Desarrollar una buena gestión psicoemocional nos vuelve a conectar con el ser. Como decía antes, hay muchas interpretaciones y hay mucho razonamiento emocional en la sociedad, que es la distorsión cognitiva que está generando muchísimo desequilibrio, porque además se le está dando bola y se está incrementando su validez. Cuando tú conectas o interpretas desde tu mente el mundo, desde tus emociones, mal vamos, porque muchas veces primero inició un procesamiento distorsionado de la realidad en tu mente, con un montón de paradigmas, distorsiones cognitivas, creencias, introyectos, con un montón de movidas. Eso generó, al mirar el mundo, generó unas emociones, y en consecuencia tú estás diciendo que esas emociones son la verdad de lo que tú ves y que esas emociones son tu verdad. Y entonces retroalimentas hacia la mente esas emociones. Y ahora con ese razonamiento emocional vas al mundo y dices, es que lo que yo siento... ¿Y sabes por qué lo sé también? Porque es uno de mis mayores pecados capitales y es lo que más he debido trabajar en mi vida.
Así que hablo con mucho conocimiento de causa, de cómo observo la sociedad y de lo que está generando mucho caos en la sociedad. Como no encontraba salidas a las dificultades que vivía en la vida y a una fórmula integral que me ayudara a encontrar un equilibrio y salir del sufrimiento, en el 2019 comencé a realizar un camino de una forma diferente y a estructurar mis pautajes de una forma diferente. Todo fue una guía intuitiva, yo fui marcando mis pasos, solté la dependencia de guías externas y empecé a generar una guía de un camino desde mi intuición. Así que empecé a realizar unos procesos que yo denomino de fase 0, que son una serie de acciones, gestiones que lo que postulan es el encuentro de un anclaje, una liberación del caos. Y eso es lo que propongo en el sistema de la pirámide. Ayudar a las personas en esa fase 0 a encontrar un equilibrio al tener la claridad mental, emocional y de acción conductual para poder comprender con perspectiva sus situaciones de vida actuales y de las que salir de esa ansiedad, de esa depresión, estado depresivo o de esos miedos o incluso irascibilidad. Desde aquí, poder lograr esa primera fase donde la persona logre comprender realmente qué es lo que su alma le está gritando que quiere. Cuando logra esa paz en esa fase 0, puede escuchar realmente su verdad profunda, o al menos empezar a escucharla. Y esa es la fase primera. Comenzar a preguntarse, ¿yo dónde quiero ir en la vida? ¿Realmente qué es lo que siempre me he negado en la vida por todo lo que me ha estado poseyendo hasta ahora? Habrá personas que estén más alejadas de esa conexión con su verdad y habrá otras personas que no. Y ese proceso será más leve. Y en la fase segunda se genera ya esa etapa en la cual la persona logra, por fin, un anclaje a tierra con una comprensión en perspectiva de sí, que es la fase 2, la etapa del autoconocimiento, donde puede elegir mediante muchísimas herramientas que hay de autoconocimiento, incluso interconectar varias de ellas, y comprender cómo conocerse y además quién es. Esto es el desarrollo de la autoestima en su totalidad. Yo distingo distintas autoestimas en una misma, ¿vale? En eso que se denomina como concepto de autoestima, que yo considero que la autoestima está forjada por una autoestima personal, habilidades personales y autoconocimiento, una autoestima física, una autoestima de relaciones, una autoestima profesional, una autoestima laboral, una autoestima social de aprecio y una autoestima social de estatus. ¿Sí? O sea, yo distingo muchos elementos diferentes. Por eso el logro de la fase 2 es un logro importante, ya que la persona se comienza a reconocer desde un primer momento ya al menos sus distintos niveles incluso de autoestima y poder evaluar en perspectiva dónde están sus debilidades para trabajar y realizar un proceso de desarrollo de autoconocimiento y de desarrollo personal desde esa fase 2. Y ahora las siguientes fases ya implican la verdadera sanación. Tanto la fase 3, 4 y 5 ya están enfocadas en un proceso de profundización poco a poco, así como de liberación en la fase 5 de todo lo que le ha distanciado de su verdad interior. Todo este proceso evolutivo de 6 fases es un desarrollo también de la inteligencia emocional. Pero claro está, también es de la inteligencia intrapersonal, de la inteligencia interpersonal, de la inteligencia creativa, de la inteligencia espacial para poder comprender cómo guiarse en sus posibles soluciones, en los caminos. Es decir, al final el proceso de desarrollo del desarrollo de la persona, del ser humano en estas 6 fases, lo que propone es un desarrollo evolutivo completo de todas las inteligencias, ¿sí? En los niveles tanto innatos, es decir, volver a los niveles innatos de inteligencia de la persona, así como poder lograr el desarrollo potencial que tiene la persona en el resto de todas esas inteligencias que no tuviera desarrolladas como de una forma innata.
hay múltiples herramientas con las que desarrollar y muchas formas diferentes mediante las que desarrollar la inteligencia emocional. Yo hablo de ella a lo largo de todos mis libros, y artículos y vídeos y demás. Hay muchas herramientas, como he dicho, de autoconocimiento. A mí personalmente me ha impactado la de la carta astral. A mí la astrología me ha impulsado a un verdadero impacto positivo. He sido siempre muy reticente a este tipo de herramientas. De hecho, yo era la clásica de el horóscopo es una mentira. Y lo era, es que lo era. Entonces yo decía, si esto no cuenta nada más que tontería, ¿yo cómo me voy a leer el horóscopo? Entonces yo creía y conectaba que horóscopo era lo mismo que carta astral. Y no tiene nada que ver, claro que no. Entonces, bueno, pues la carta astral es algo muy científico en el sentido de que es el calco o la fotografía de lo que la astronomía, lo que es la ubicación de los astros, tenían en el momento de tu nacimiento. Y es algo muy profundo, lo que voy a decir. Como se suele decir de una forma muy profunda y muy espiritual, nosotros somos polvo de estrellas, es decir, somos parte del todo del cosmos. Por ello, lo que quiere decir es que lo que científicamente desde la astronomía se puede ver, tú lo llevas implícito en tu cuerpo. Y los astrólogos, que son los que han estudiado en la simbología inmaterial de esas posiciones, en esos grados y con esas combinaciones, lo que hacen es explicar cuáles eran los valores iniciales, como decía, utilizando la metáfora de antes, los valores que tú tienes en esa máquina de grabación, pero de distintos planetas, en este caso no de inteligencias, sino que ahora, cambiando esa metáfora, sería cada uno de los valores es cada uno de los planetas y cada una de las combinaciones y demás. Entonces, los astrólogos han hecho algo que me parece completamente sorprendente para el autoconocimiento y la vuelta al niño que siempre fuimos con unos valores innatos ya traídos, ¿no? Entonces, como herramienta de autoconocimiento, a mí me parece fascinante. Me encanta escuchar a personas, bueno, porque me encanta escuchar y aprender muchísimo, pero me encanta escuchar a muchos distintos astrólogos completamente diferentes, con visiones completamente diferentes. Y a mí me sorprende el nivel de autoconocimiento que estoy logrando en los últimos 4 o 5 años, cuando me he tirado toda mi vida sin saber cómo poder trabajar ni mi autoestima ni mi autoconocimiento. Así que cuando nosotros tenemos una conexión con nosotros mismos y tenemos comprensión de por qué funcionamos como funcionamos, por qué tenemos nuestras capacidades mentales más orientadas hacia algo diferente a lo que otra persona tiene, desaparece, por ejemplo, ahí la envidia o la comparación o la competencia. Porque el mismo autoconocimiento, la misma comprensión desde el autoconocimiento, deshace interpretaciones erróneas mentales y en consecuencia deshace ciertas emociones. Por eso es tan importante el autoconocimiento, porque está completamente ligado a la inteligencia emocional. ¿Sí? O sea, a mí me parece fascinante el mundo del autoconocimiento y en sí, pues, me fascina la vida, en esencia. Y bueno, considero que es de máxima relevancia el apoyo en la inteligencia emocional a todos los niveles. Por ello, este podcast lo que va a ir haciendo también es ir dando notas con distintos apuntes, apoyos, referencias a materiales previamente creados, incluso mis reflexiones, que son muy actuales, en cada uno de esos podcasts. Y a la vez indicar, es que una cosa es la inteligencia emocional y la quiero distinguir, pero que al mismo tiempo está conectado e interconectado con el programa de las relaciones, porque es que son uno, en realidad somos un uno. Y a la vez lo quiero distinguir de la parte de desarrollo personal, que es otro programa, ¿no? Que estará también recibiendo actualizaciones de podcast y de episodios de podcast. Poco a poco iré aportando para que se comprenda cómo, aunque somos un uno como seres humanos, una cosa es todo el procesamiento psicoemocional conductual que desarrolla esa inteligencia emocional como base, así como las otras 11 inteligencias.
Y después, cómo es necesario ver la parte relacional y la parte de todo el desarrollo de capacidades necesarias para lograr esa inteligencia emocional y esa convivencia sana en las relaciones. Sí, sé que es complejo, sé que es profundo, sé que es intenso todo lo que he ido explicando. Todos los libros, como los he ido estructurando por fases, pues voy explicando cada uno de los procesos de una manera diferente y adaptado a cada una de las fases. Y bueno, te invito a que te suscribas al canal y que si quieras poco a poco ir avanzando con materiales, pues que leas el blog, leas los libros o los vídeos ya colgados en redes. Y nada más. Solo decirte, buen viaje, caminante, hacia tu plenitud. Gracias por escuchar. Dale a me gusta para saber que voy por buen camino. Coméntame en qué te ayudó más este podcast de hoy. Y suscríbete para recibir notificaciones de las nuevas publicaciones. Para que más personas puedan beneficiarse de este material gratuito, compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro grano de arena al bienestar individual y al bienestar social.